ye a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Bueno, como veis, continuamos aquí en Casa o Jardín, encara que no somos en o salón, sino que somos en a miña cambra. E quería cambiar una miqueta, porque en zaguerías hemos feito moitas recetas de virolla vegana, así que quería hacer un consello útil, que fa tiempos que non femos. E este consello útil é fer un desodorante. Por qué? Porque he trobado moita información que acerca dos desodorants que venden en as botigas ou nos supermercados que dicen que levan aluminio, que levan parabéns, que non son guai de buenos para a salud, que atrofian os ganglios e que isto pode desembolicar problemas en o cuerpo e en a nuestra salud. Así que he charlado con unha amiga que se dice Ada, que ha feito fitoterapia e me ha dado unha receta de un desodorant que é natural ecolochico, que lo que podemos hacer en casa nuestra y creo que sí, que lleve vegano porque los ingredientes son vegetales. Así que si queréis podemos ver cómo se fa. Para hacer este desodorante amenistamos bicarbonato, agua, lulos de lino y un bote de rolón buedo. Después, en primer lugar, lo que hacemos es fer bullir un puñadet de lulos de lino en un vaset d'agua. Lo hacemos bullir mientras 1 minuto si fa una fa. Después, cuando ya siga presto, tenemos ya parado un colador con un cuenco ta colarlo. Y es muy importante colarlo malas que lo saquemos do fuego, porque si no se fa pegalloso de camín. Una vegada que lo hayamos colado, le chitamos una cucharadeta de bicarbonato. Y también le chitamos bellas 10 o 15 gotetas de esencia de naranja, en este caso. Pero poded chitar de la oloreta que tos faiga más gollo, puede estar una fruta, una planta, y eso ya lo que tos estimed más. Después lo retiramos todo bien en este cuenco y lo deixamos que se meta frío. Para rematar, lo que hacemos es chitar esto en un bote buedo y bien escoscao de rolón. Este bote lo hemos mercado en un supermercado con desodorante normal. Lo que hemos feito es sacarlo y fer bullir este bote ta que siga bien escoscao. Y así ya lo tenemos bien presto. Bueno, pues ya veis que tenemos aquí nuestros desodorantes, ta hacerlos servir. Ya veis que yo he feito 2 y podéis hacer los que queráis, pues si queréis hacer más, podéis chitar más agua, más ingredientes y así los podéis hacer servir todas las personas que viváis en casa vuestra. Y cosa más, bueno, no tos he dito que la semana pasada que os quería contar que estuvimos en la trobada en Font y animaros a toda la gente que charre aragonés que vaya a esta mena de trobadas para chuntarnos y charrar y aprender una miqueta más. Y después también os quería decir como siempre una frase feita. Esta vegada he trigado esta: no lle la fusta ta fer cucharas. No lle la madera ta fer cucharas. Que esto quiere decir que no llevo buen momento ta decir una coseta o lo que siga. Así es que hizo. Que paséis buenos días, que paséis buena semana y que vaya bueno. Au, besed.